buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de asesorías académicas Curis. En este video hablaremos sobre ciencia de los materiales, en donde específicamente tocaremos un tema de reacciones invariantes, regla de la palanca y definiremos alguno que otro concepto básico. Esta temática fue sugerida por un seguidor de nuestra página de Instagram, esperamos sea de tu completa ayuda y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si no nos sigues en Instagram, en la descripción del video te dejaremos el link para que puedas disfrutar de nuestro contenido. Sin más preámbulos, vamos a abordar alguno que otro concepto básico que son importantes conocerlos antes de profundizar en el tema. Bueno, hablemos de qué es una fase. Las fases se pueden definir como una porción homogénea de un sistema, pero es importante que haga énfasis en que tienen características uniformes tanto físicas como químicas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Vamos a ponerlo con un ejemplo para que sea más comprensible. Cuando estamos adicionando una cantidad pequeña de sal en un vaso de agua, tendríamos dos fases. La primera sería el agua y la segunda sería la sal, ¿cierto? Pero si ya la adicionamos y la agitamos, la sal se va a disolver por completo en el agua. De esta manera nada más tendríamos una fase. ¿Por qué? Porque a simple vista nada más vamos a estar observando una fase, que sería lo que se identificaría. Ahora hablemos de diagramas de fase. En termodinámica y en la ciencia de los materiales se denomina diagrama de fase o diagrama de estado de la materia a la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar su estudio. El diagrama de fase muestra, como su nombre lo indica, las fases y sus composiciones a cualquier combinación de temperatura y composición del elemento. Cuando solo se presentan dos elementos o dos compuestos en un material, se puede tratar de un diagrama de fase binario. Los diagramas de fase binario tienen diferentes elementos, que podemos observarlo aquí, los cuales vamos a definir a continuación. Primero que todo, en estos diagramas podemos encontrar, teniendo en cuenta la composición, la temperatura, tanto sólidos como líquidos o combinación de ambos. Cuando nos encontramos a una temperatura muy baja, vamos a encontrar principalmente sólido puro o disolución sólida. A medida que vamos aumentando la temperatura, ya vamos a encontrar una combinación de sólido más líquido. Ahora bien, cuando hablamos de los diagramas de equilibrio, estos pueden tener diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación a distintas temperaturas. Dichas temperaturas van desde la temperatura por encima de la cual el material está en fase líquida hasta la temperatura ambiente y que generalmente los materiales están en estado sólido. La utilidad de los diagramas de equilibrio radica en la posibilidad de la predicción de la transformación y de la microestructura resultante que puede estar o no en equilibrio. Los diagramas de equilibrio de fase representan la relación entre la estructura y la composición y las cantidades de fases en equilibrio. Existen diferentes tipos de diagramas, pero la temperatura y la presión son los parámetros variables de las aleaciones binarias, las que contienen dos componentes. Hay algunas que tienen más de dos componentes, pero ya en estos el diagrama se complica y su representación es mucho más difícil. El fundamento del control microestructural realizado con los diagramas de fase se ilustra en las aleaciones binarias, aunque la mayoría de las aleaciones contienen en realidad más de dos componentes. También cabe aclarar que la presión externa también es un parámetro que influye en la microestructura, sin embargo, en la práctica la presión permanece constante en la mayoría de las aplicaciones y los diagramas de fase presentados aquí se han trazado con una presión constante de más o menos una atmósfera. Ahora bien, hablemos un poco sobre la regla de la palanca. La regla de la palanca nos permite determinar la cantidad de fase, ya sea líquida o sólida, presente en el diagrama de fase. Como podemos observar en el diagrama, existen diversos componentes que podemos identificar. Primero encontramos la línea de la fase líquida y la línea de la fase sólida, la cual vamos a identificar analizando cuidadosamente el diagrama. Es decir, vemos que la fase está más cerca de la línea que podemos determinar. Si nosotros aquí encontramos que tenemos un líquido y tenemos una línea muy cerca, lo más lógico es que esta línea sea la línea de líquido o liquidus line. En caso contrario, si tenemos más cerca el sólido, la línea se va a denominar línea de sólido o solidus line. Entonces, para poder analizar, porque existen infinidades de diagramas,
para poder decir qué línea es cada cual, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que está más cerca de nuestra línea. Bueno, si queremos hacerlo de la regla de la palanca, primero tendríamos que trazar en el diagrama, vamos a acercarlo un poco, ubicamos la composición que nos están pidiendo que debemos de hallar, ¿cierto? Y a esta le vamos a trazar una línea completamente horizontal que va de extremo a extremo en las líneas tanto de sólido como de líquido. Para luego trazar dos líneas verticales, cada una saliente de los extremos del horizontal, para luego proceder a aplicar la fórmula de la regla de la palanca dependiendo de qué porcentaje de fase queremos hallar. Seleccionamos la fórmula. Si bien es cierto, estas fórmulas no son completamente generales, pues va a depender mucho de cómo o cuál diagrama estemos trabajando. Esta más que todo es aplicada a este diagrama que estamos estudiando. Entonces así vamos a seleccionar la fórmula y plantearla. Los fundamentos que debemos tener en cuenta más que todo son que al usar una resta queremos que el resultado sea positivo, ¿cierto? Entonces siempre se debe restar lo mayor menos lo menor. Aquí lo podemos ver. Siempre se quiere que tanto en el numerador como en el denominador ambos resultados tienen que ser positivos. Entonces, los fundamentos que tenemos que tener en cuenta ¿cuáles son? Para el numerador, siempre si queremos hallar pues el porcentaje de la fase líquida, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué es el mayor. Bueno, en este caso el mayor va a ser el porcentaje de concentración del sólido menos el porcentaje de concentración que me están dando en mi ejercicio, porque lo que quiero hallar es cuánto porcentaje de líquido tengo, ¿cierto? En el denominador sí va los porcentajes totales, es decir, o sea, el porcentaje total de mi sólido menos el porcentaje total de mi líquido, teniendo en cuenta lo que les he dicho, mayor menos menor. En caso contrario, lo que querramos hallar sea el porcentaje de fase sólida, el denominador va a ser el mismo, pero el numerador cambia. ¿Por qué? Porque quiero que sea, tengo que tener en cuenta el porcentaje de concentración que me están dando en el ejercicio menos el porcentaje del líquido. Ahora más adelante con un ejercicio va a quedar un poco más claro. Hablemos de las reacciones invariantes. O sea, las reacciones invariantes son aquellas que se plantean cuando tenemos tres fases en equilibrio. O sea, es decir que durante la reacción y no hay grados de libertad, podríamos hablar de este término teniendo en cuenta que el término invariante viene dado de que la temperatura y la composición de cada fase que intervienen en esta reacción, teniendo en cuenta que son tres fases las que están trabajando, van a ser fijas. Aquí las podemos observar. Tenemos diferentes tipos de reacciones invariantes en las cuales tendríamos que tener en cuenta de qué fase a qué otras fases pasa, ¿cierto? Principalmente tenemos la monotéctica en la cual un líquido, una fase líquida, por medio de enfriamiento va a pasar a ser una fase líquida más una fase sólida. En caso contrario, si estoy escalentando, tendría que tener en cuenta que el líquido más el sólido va a pasar a un líquido. Y esta sería la apariencia que podríamos observar en el diagrama. Ahora bien, la eutéctica es aquella que pasa de un líquido por medio de enfriamiento a dos sólidos, teniendo en cuenta que pues esta va a ser la apariencia que vamos a observar en el diagrama. Tenemos un líquido y pasa a dos nuevos sólidos. Luego tenemos el eutectoide, la reacción invariante eutectoide, la cual pasa de un sólido a dos nuevos sólidos. La peritéctica que pasa de un líquido más sólido a un nuevo sólido. Y finalmente tenemos la peritectoide que pasa de dos sólidos a un nuevo sólido. Esta imagen es importante que pues si quieren la guarden o la tengan presente porque en los siguientes ejercicios las van a necesitar para poder realizarlo y determinar qué tipo de reacción invariante es. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de reacciones invariantes un poco más complicado, en el cual hay que analizar más, pues a simple vista se puede apreciar que existen bastantes reacciones invariantes. Entonces por eso debemos analizarlo con mucho detenimiento, ¿cierto? ¿Qué puedo analizar primero que todo? Bueno, aquí diría, este punto se me hace un poco interesante
porque estoy pasando de líquido completamente a un nuevo sólido. Y en la tabla ninguna de las reacciones invariantes descritas me menciona que puedo pasar de un líquido a un sólido, porque aquí nada más estoy teniendo en cuenta 2 fases, no 3, como me dicen que las reacciones invariantes debe tener. Entonces, ¿eso cómo se denomina? Ese es un punto de fusión congruente. Ahora bien, ¿qué otra reacción invariante puedo apreciar en el diagrama? Si yo empiezo a analizar, yo digo, bueno, aquí yo estoy viendo que más o menos se está encontrando una reacción invariante como se mostraba en la tabla. ¿Cuál podría ser esa? Bueno, estoy teniendo en cuenta que vendría de un líquido más sólido, ¿cierto?, a un nuevo sólido. Entonces, ¿qué reacción invariante me estoy representando? Exactamente, una peritéctica. Sería más o menos un 0.73% de níquel a una temperatura de, podríamos decir que 1400 grados Celsius. Ahora bien, en esta que está aquí también vemos que se daba ahí para que se pueda apreciar mejor, una de las apariencias que podríamos comparar con las de la tabla. Entonces aquí estoy pasando de un líquido, ¿cierto?, a 2 sólidos. ¿Cómo sé que a 2 sólidos? Si aquí tengo un sólido, acá tengo otro, pero en este espacio del diagrama en específico no veo los 2 sólidos. Aquí uno los va a nombrar teniendo en cuenta qué elementos o qué fases tengo a los lados, ¿cierto? Si yo aquí tengo aluminio níquel 3 y de este lado tengo níquel solo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que representarlo que el aluminio níquel 3 más el níquel. Entonces tendría 2 sólidos. Entonces si estoy pasando de un líquido a 2 sólidos, ¿qué reacción invariante tengo presente en ese diagrama? Exactamente, una eutéctica, a un porcentaje de más o menos 0.75% de níquel y a una temperatura de 1395 grados Celsius más o menos. Ahora bien, esta otra reacción invariante presente aquí, yo la analizo, vengo y digo, bueno, aquí, ¿qué tengo? Líquido más sólido. ¿Por qué sé que tengo líquido más sólido? Porque lo que más cerca tengo de esta línea es el líquido y tendría que adicionar el sólido que tengo de este lado. Entonces aquí tengo líquido más sólido que pasa a un nuevo sólido. ¿Qué reacción invariante me describe esa combinación de 3 fases? Exactamente, una peritéctica, de un líquido más sólido a un nuevo sólido. Ahora, analicemos esta también de aquí. ¿Qué fases tengo? Tengo líquido, ¿verdad? Porque es lo que está más cerca, líquido más sólido, ¿cierto? Y se transforma en un nuevo sólido. ¿Qué reacción invariante es? La misma anterior, una peritéctica, a unos 24% de níquel, perdón, y a una temperatura de 854 grados Celsius. Ahora bien, esta otra reacción invariante que tenemos aquí a 700 grados Celsius, ¿qué fases tengo presente? Aquí tengo un sólido, ¿cierto?, a ambos lados, y acá tengo otro sólido. Si yo tengo aluminio níquel más aluminio níquel 3 y se me convierte en un nuevo sólido que sería el aluminio 3 níquel 5, ¿qué reacción invariante está presente ahí? Efectivamente, una peritectoide, que es la cual me describe esa reacción invariante, en la que 2 sólidos pasan a un nuevo sólido. La última reacción invariante presente en este diagrama, ¿cuál es? Esta que tenemos aquí. ¿Qué fases están involucradas en esta reacción? Bueno, ¿qué tengo en cuenta? ¿Qué fases tengo cerca? ¿De qué fase a qué fase va a pasar? Tengo una fase líquida, ¿cierto? Todo esto que está encima es líquido. Y me pasa a 2 sólidos. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte no se logra apreciar, tengo el sólido aluminio que pasa a aluminio 3 níquel, ¿cierto? Entonces, de líquido a 2 sólidos, ¿cómo se llama esa reacción invariante? Efectivamente, una eutéctica,
a un más o menos 0.05% de níquel y a una temperatura de 639.9 grados Celsius. Espero que con este diagrama haya quedado un poco más claro cómo se definen las reacciones invariantes en un diagrama. Bueno, si ustedes lo quieren hacer, le pueden poner pausa el video, lo realizan, definen qué reacciones invariantes son estas que están señaladas aquí. Entonces, estas son las respuestas. Tenemos un punto de fusión congruente, una reacción invariante eutéctica y una peritéctica. Bien, ahora hablemos de la regla de la palanca. También anteriormente habíamos mencionado cómo se aplicaba la regla de la palanca. Definimos que esta es una fórmula un poco específica para el diagrama con el que estábamos trabajando anteriormente, pero que tenemos que analizar muy bien el diagrama con el que estamos trabajando para poder definir cómo hay que plantear la ecuación. Este es el diagrama hierro-carbono. Si nos dicen primero que determinemos que a partir de este diagrama, la composición en el punto de 1450 grados Celsius, yo me ubico en mi diagrama 1450 grados Celsius, más o menos como por aquí, ¿cierto? Al 0.6% de carbono, entonces yo busco el 0.6% de carbono, más o menos como aquí, ¿cierto? Efectivamente, aquí sería exactamente donde estará ubicado. ¿Qué recomendaciones hablé anteriormente sobre cómo realizar la regla de palanca? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Exacto, pasar una línea completamente horizontal que vaya desde la línea de líquido, que esta es la línea de líquido porque lo que más cerca tengo es el líquido, a la línea de sólido porque lo que más cerca tengo es mi línea de sólido. Entonces, esta es mi línea de líquido y mi línea de sólido. Iría de extremo a extremo. ¿Claro? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Exacto, pasar unas líneas completamente verticales que lleguen hasta la composición, el porcentaje en composición de nuestro diagrama. Entonces tendría que la línea de líquido, ¿cierto? Está más o menos, por decir algo, 0.9% de carbono. Y mi línea de sólido está más o menos 0.48% de carbono, por decir algo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear mi ecuación. ¿Cómo la planteo? Teniendo en cuenta que para el numerador, en este caso sería lo mayor menos lo menor. ¿Y qué es lo mayor que tengo aquí? Claro, lo mayor que tengo es, bueno, dependiendo de qué porcentaje o qué porcentaje de composición quiero tener. Si quiero encontrar, primero que todo, la del líquido, tengo que tener en cuenta eso. Sería lo mayor menos lo menor. Recuerden que para el líquido, o sea, si yo quiero hallar el porcentaje de líquido, no voy a tener en cuenta para el numerador el líquido, sino tengo que tener en cuenta la que me dan, o sea, la que me piden hallar, menos la del sólido. Aquí en este caso, como lo que tengo mayor es el porcentaje que me piden hallar, sería 0.6 menos el de mi sólido que habíamos dicho que era 0.48, ¿cierto? En el denominador lo que tengo que tener en cuenta siempre sí es el líquido y el sólido. Entonces, ¿qué es mayor? En este caso lo que es mayor, porcentaje mayor sería el del líquido menos el porcentaje de composición que es menor, en este caso sería el del sólido. Sería 0.92 menos 0.48. Esto me daría un resultado del porcentaje en líquido de 0.27%. Esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque se supone que si lo que me están pidiendo es el 0.6% de carbono, ¿qué está más cerca? ¿La línea del sólido o la del líquido? Tengo más cerca la del sólido, entonces por ende la del líquido tiene que ser menor. Y efectivamente es menor. Ahora bien, si quiero hallar la del sólido, tengo que tener en cuenta los mismos principios. Lo que está mayor menos lo menor. Pero aquí, para el sólido, no tengo en cuenta el sólido, sino nada más el líquido. Entonces, como el líquido es el mayor, es el que tengo que poner primero, menos el porcentaje de lo que me piden hallar, que es 0.6% de carbono. Y el denominador queda completamente igual. Mayor menos menor. Entonces, esto me daría un porcentaje de 0.73%. Entonces, ese sería el porcentaje de sólido presente para lo que me piden hallar a la temperatura y a la composición de carbono. Ahora bien, también si ya hallamos el de líquido, lo que podríamos hacer sería restar 1 menos el porcentaje que hallamos, porque siempre la suma de estos dos tienen que dar 1.
Eso es como un dato para hacerlo más sencillo si ya dominas la regla de la palanca. Otro punto que nos piden determinar es la composición en 760 grados Celsius y 1.25% de carbono. Bien, o sea, hacemos lo mismo, pasamos una línea completamente horizontal y luego las dos verticales que vayan a la composición y aplico la misma. O sea, pongo, ¿qué tengo más cerca? Bueno, en este caso no tengo líquidos, sino que tengo son dos fases sólidas en las cuales tendría que tener en cuenta, bueno, esta va a ser mi línea de sólido austenítico, ¿cierto? Y esta de acá va a ser mi línea de cementita, porque es lo que tengo más cerca, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tengo que tener en cuenta es eso, o sea, cuáles son las líneas a las cuales estoy llevando mi línea horizontal. Para así poder plantear la ecuación. Si quiero hallar el porcentaje de austenita, ¿qué hago? Tengo que restar mayor menos el menor. ¿Cuál es mi mayor? Fe3C, que se denomina también cementita. Y menos el porcentaje que me piden hallar, que sería de 1.25. Y en el denominador también sería mayor menos el menor. Entonces sería el mayor, que es Fe3C, menos porcentaje de austenita. Eso me daría 0.85% de austenita. Y tiene todo el sentido del mundo también porque está más cerca de mi línea de austenita, ¿cierto? Entonces yo también podría aplicar lo mismo de 1 menos 0.85 me daría que el porcentaje de Fe3C va a ser de 0.15. Pero si lo quiero comprobar mediante la regla de la palanca, tengo que hacer lo mismo. Mayor menos el menor en el denominador. Y para el numerador tendría que tener en cuenta mayor menos menor. Como estoy hallando es el de Fe3C. Ese no lo voy a aplicar para mi regla, sino que tengo que tener en cuenta nada más es el de la austenita. Entonces sería mayor, que es el que me dan, que es 1.25, menos el de la austenita, que sería de 1.1%. Eso me daría 0.15. ¿Quedó claro? Espero que sí. Pueden hacerlo también como para practicar, si quieren le ponen pausa al video, lo intentan hacer con regla de palanca a cada uno de los que nos piden. Si te gustó el video, dale like, acá abajo encontrarás la opción para poder realizarlo. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal para que sepas de primera mano todo lo que puedes necesitar para tus tareas. Si necesitas ayuda personalizada, puedes escribirnos a nuestro Gmail, asesoríasacadémicascuris@gmail.com, o puedes seguirnos en nuestro Instagram y puedes escribir por directo. Nos encontrarás como @asesoríasacadémicascuris. Espero este video haya sido de tu completa ayuda.